Buenas noches. Hoy de nuevo con el libro Viva Valientemente, enfrente lo que sea, aunque sea con miedo. Muchas veces nos da miedo enfrentar algunas situaciones en la vida de nosotros. Pero lo que recomienda Joyce Meyer es que, aunque sea con miedo y usando la fe nuestra a favor, venzamos el miedo. Hoy, en la página 45, hágalo aunque sea con miedo. Y dice así: mientras veía un programa sobre personas que estaban siendo tratadas por fobias, me di cuenta de que los doctores que los atendían estaban intentando buscar la raíz de sus problemas, razonando en ellos y llevándolos al punto donde ellos hicieron eso mismo que les daba miedo al fin de superarlos. O sea, el miedo se vence yendo a la raíz y tratando de salir adelante aunque sea con miedo. Pensé lo increíble que era que esas personas habían gastado miles y miles de dólares para obtener un consejo que Dios nos da en su palabra. O sea, estas personas gastaron miles de dinero en psicólogos y psiquiatras, y dice Joyce Meyer que la palabra de Dios nos aconseja con relación a ello. Y gratuito. No tenga miedo de enfrentar el problema real que hay detrás de la fobia. El hombre que tiene miedo de las mujeres bellas realmente está tratando una inseguridad muy arraigada en él mismo, y la creencia de que ninguna mujer atractiva se arraiga en él mismo. Realmente no tiene miedo de las mujeres bellas, tiene miedo de sí mismo, o miedo de que no cumpla la norma de lo que él imagina que debería de ser. No sabía que habían hombres que le tenían miedo a las mujeres. No lo sabía, no. La mujer de la que escuché que ejercitaba los pequeños brazos y piernas de su bebé en su esfuerzo por asegurarse de que su hijo nunca tuviera sobrepeso, tenía en realidad miedo de su propia obesidad. Este otro caso. La mujer que no quería que su bebé se pusiera gordito era porque ella enfrentaba esa fobia. La única manera de conquistar el temor es confrontarlo, hacer aquello que le da miedo. Déjeme añadir que debería ser algo que realmente necesita ser hecho. Si tiene miedo a volar y nunca necesita volar a ninguna parte, entonces simplemente olvídelo. Pero si su temor es volar, está afectando adversamente a su vida. Si usted le tiene miedo a las alturas y no viaja porque le tiene miedo a los aviones, pues no está enfrentando su fobia porque se queda. A lo mejor cuántas veces necesitó salir y porque tenía miedo no se montó en el avión y se fue a ver a sus hijos, a ver a su papá a otro país o lo que sea. Hágalo aunque sea con miedo y supéralo. Si tiene miedo a los cerdos, no entre a una piara. Pero si tiene miedo a los espacios abiertos, si necesita salir, aunque tenga que hacerlo con miedo, salga. Si no lo hace, será un prisionero toda su vida. Cuando confrontamos cosas siempre descubrimos que la peor parte del temor estaba en nuestras mentes
y que la realidad no era tan mala como nos habíamos imaginado. Una vez escuché una historia que conté en un libro, Mujer segura de sí misma. Era sobre una ciudad donde a los niños se les decía: hagas lo que hagas, no vayas cerca de la cima de la montaña. Es donde vive el monstruo. Un día algunos jóvenes valientes decidieron que querían ver el monstruo y derrotarlo. A la mitad de camino se encontraron con un enorme rugido y un hedor terrible. La mitad de los hombres corrieron montaña abajo gritando. La otra mitad de los hombres llegó más arriba de la montaña y notaron que el monstruo era más pequeño de lo que habían imaginado. Qué cosa, ¿no? Seguía siendo horrendo, apestaba, pero el hombre pudo hasta agarrarlo y sostenerlo con la palma de su mano. Él le dijo al monstruo: ¿quién eres? Con una pequeña voz aguda el monstruo gritó: mi nombre es Temor. Así como el monstruo se hacía cada vez más pequeño con cada paso que el hombre daba hacia él, así nuestros temores se harán más pequeños cuando más los confrontemos. El monstruo era el temor. Y muchas veces hacemos de nuestra vida un temor. Nos da miedo ir a tal sitio y hablar. Nos causa miedo. Y es el temor, porque si tú vas y lo haces y superas el miedo, te vas a dar cuenta que todo lo puedes. Como dice la palabra de Dios, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No tengas miedo, enfrenta a temor para que temor salga de tu vida. Nunca tengas miedo, enfrenta tus miedos, porque como dice hoy el libro Viva Valientemente y enfrenta sus miedos. A veces el miedo es tan chiquitito y nosotros estamos pensando que es un monstruo gigante y apestoso, cuando el temor es pequeñito así. Cuando vamos hasta donde está el temor, nos damos cuenta que no valía la pena tantos años de sufrimiento. A lo mejor si esta persona que habla del avión se hubiera enfrentado al avión y se subía al avión, a lo mejor se da cuenta que a lo mejor le gustaba viajar, pero no enfrentaba su temor, por ende nunca visitó sus familiares fuera de su país. Enfrenta tu temor con valentía, porque temor es así de pequeñito, y aunque te digan los demás que temor es así de grandote, temor tú lo puedes vencer. ¿Y cómo lo vas a vencer? Echando hacia adelante y enfrentando tu temor. Con esta los dejo en esta noche. Nos vemos. Bye.